Entonces podemos ver que aquí la palabra del Señor dice que la mano de Jehová lo tomó a Ezequiel. Es decir, que cuando nosotros realmente estamos en el propósito de Dios, la mano de Jehová puede venir sobre nosotros. Y me llamaba la atención que por qué, si había ancianos, ¿por qué no tomó los ancianos? Con más experiencia, quizás con más conocimiento, pero no. Y es que cuando alguien es tomado por la mano de Jehová, Dios lo capacita. Dice la palabra que lo llevó en el espíritu. No lo fue a meter al cementerio. No era el cementerio, sino al pueblo de Dios. Que aquellos que decían estar vivos, pero Dios los miraba como un poco de huesos que estaban muertos. Dios, mire, si realmente Dios viniera y nos dijera realmente cómo nos ve, ¿cómo creen que nos viera? ¿Va como gente que anda en el espíritu o como estos huesos que no tenían espíritu? Libro de Ezequiel, capítulo 37, consideramos del verso 1 en adelante. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Lo vamos a esperar a que todos lo encuentren, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús, para que no vayamos perdidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Lo vamos a leer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me había mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, carne subió a su piel, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. El tema para esta meditación de esta mañana es la mano de Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel para hacerle un llamado. Ezequiel estaba entre los cautivos de Babilonia. Ezequiel estaba, ¿verdad? Lo habían llevado cautivo, estaba fuera de su ciudad, estaba fuera de su país, estaba fuera del lugar donde había nacido. Ezequiel, siendo un joven, fue llevado a Babilonia cautivos. Y el Señor de alguna manera quería que el pueblo también tuviera la oportunidad de escuchar su palabra. De alguna manera Dios quería tener contacto siempre con Israel. Nos damos cuenta que Israel, el pueblo de Israel, la mayoría de jóvenes no estaban en su ciudad, pero allá estaban sirviendo al rey de Babilonia. Pero Dios de alguna manera, ¿verdad?, levanta a este Ezequiel para que pueda tener comunión entre el pueblo con Dios, ¿verdad? Ese era un intermediario, porque Ezequiel escuchaba lo que Dios le decía para su pueblo. Nos damos cuenta
que la palabra del Señor lo dice, que lo llama estando sentado, estando junto al río Quebar. Nos damos cuenta que Ezequiel estaba tan tranquilo y Dios le hace el llamado. Nos damos cuenta que en medio de un lugar, en medio de algo que era desconocido para él, pero Dios lo llama. Y lo dice, ¿verdad? Que la palabra del Señor, que Ezequiel fue tomado como profeta para Israel. Y nos damos cuenta que la palabra dice, ¿verdad? Que quizás unas 4 veces encontré de que Dios directamente tomó la mano, con la mano de Jehová lo levantó a Ezequiel. Pero me llama la atención bastante en el capítulo 8, donde dice la palabra que él estaba sentado junto a los ancianos de Israel platicando. No sabemos de qué estaban platicando, pero dice que estaban sentados y vino la mano de Jehová y dice que lo tomó por las quijadas y lo llevó a ver cómo estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en la ciudad de Jerusalén? Entonces dice la palabra que lo llevó en el espíritu y lo metió a la ciudad de Jerusalén. Nos damos cuenta que allí habían más personas, pero Dios llama a Ezequiel, a quien Dios decide levantarlo en el espíritu. Es Ezequiel. Ezequiel quizás tenía aproximadamente unos 25 años. Habían ancianos de Israel, pero Dios no usa a los ancianos de la iglesia de Israel, sino que a Ezequiel, siendo joven, él lo levanta y lo lleva en el espíritu. Y dice la palabra del Señor que lo llevó por la ciudad y le enseñó lo que el pueblo se había convertido. Nos damos cuenta que lo lleva y le enseña todas las abominaciones que Jerusalén había hecho, todas las que estaban practicando. Y dice la palabra de Dios que se habían profanado a los lugares sagrados. Y dice la palabra que Ezequiel es testigo cuando dice que la gloria de Jehová salió del templo. Nos damos cuenta que el pueblo está cautivo, pero ¿cuál es la razón de que el pueblo está cautivo? La rebeldía. Nos damos cuenta que Israel fue llevado cautivo acerca de la rebeldía, porque Dios les había dado estatuto, Dios les había dado mandamiento, pero Israel estaba haciendo lo que a él le parecía bien. Y es por eso que Israel es llevada cautivo. Y cuando están cautivos, ellos creen que Dios realmente los ha olvidado. Ellos creen que las esperanzas ya se habían perdido, que ya no había un día donde iban a ver la restauración. Y solo tenían aproximadamente de 12 a 15 años, eran los que ya estaban en Babilonia. Entonces podemos ver que aquí la palabra del Señor dice que la mano de Jehová lo tomó a Ezequiel. Es decir, que cuando nosotros realmente estamos en el propósito de Dios, la mano de Jehová puede venir sobre nosotros. Y me llamaba la atención que por qué, si había ancianos, ¿por qué no tomó los ancianos? Con más experiencia, quizás con más conocimiento, pero no. Y es que cuando alguien es tomado por la mano de Jehová, Dios lo capacita. Cuando la mano de Jehová está con nosotros, nosotros tenemos autoridad. Cuando la mano de Jehová está sobre nosotros, nosotros no tenemos temor. Nosotros no nos da miedo decir lo que Dios habla a su pueblo. Y es que Ezequiel lo llaman y le dice: te voy a mandar a un pueblo que es de duro rostro, pero yo te he hecho tu frente como frente de pedernal. Nos damos cuenta que la mano de Jehová, cuando está en nosotros, nosotros somos imparables.
Pero cuando la mano de Jehová no está con nosotros, a todos le tenemos miedo. A todos decimos, no, es que yo no puedo. Es que dice, no, hermano, ponga otro porque yo no puedo. Entonces nos damos cuenta que cuando la mano de Jehová está con nosotros, nosotros vamos a ir a anunciar lo que Dios ha determinado para su pueblo. Y es lo que realmente hace este Ezequiel, que dice que la mano de Jehová lo tomó y lo levantó en el espíritu. Hermanos, cuando nosotros vivimos una vida carnalmente, nosotros no vamos a tener visión de Dios. Para ver lo que Dios realmente quiere con su pueblo, para ver realmente lo que está pasando, es que nosotros necesitamos estar en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios lo pudo haber tomado en la carne y llevado, pero no lo tomó en la carne. El cuerpo estaba ahí, pero el espíritu estaba en otro lado. Nos damos cuenta que el espíritu dice que lo llevó y lo metió a un lugar. Entonces nos damos cuenta que para nosotros tener visión, para saber lo que Dios quiere para su pueblo, nosotros debemos estar en el espíritu. Cuando nosotros no estamos en el espíritu, cualquier cosa le decimos bienvenido. Cualquier cosa nosotros le aplaudimos. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos discernir entre las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? Muchas veces lo espiritual nosotros lo tenemos de lejitos. Lo espiritual muchas veces lo tenemos allí. Imagínense, si les preguntara hoy cuánto tiempo han dedicado para que realmente para escuchar la palabra de Dios. Si les preguntara cuánto tiempo usted ha dedicado para leer la palabra de Dios, ¿usted qué me respondería? Quizás algunos sí, quizás otros no. Pero lo cierto es que cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros podemos tener visión de Dios. Podemos ver las cosas que comúnmente como una persona normal no la ve. Y a veces eso es lo que causa, ¿verdad?, la diferencia entre aquel que es espiritual y aquel que es carnal. El que es carnal simplemente se va por la lógica, se va realmente por lo que le conviene, buscando agradarse hacia mismo. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu y el espíritu nos revela, ¿verdad?, nosotros vamos y miramos las cosas diferentes. Lo que vemos como un problema carnalmente, en el espíritu lo vemos como un proceso para ver una victoria. Pero cuando lo vemos carnalmente, nosotros nos entristecemos, nosotros nos afligimos y decimos, no, pues que hasta aquí voy a llegar. Pero cuando Dios está de nuestro lado, Dios realmente, y nosotros estamos espiritualmente, nosotros podemos ver más allá de lo que la gente normal puede ver. Y entonces nos damos cuenta que para ver la visión de Dios, para tener comunión con Dios, hay que estar en el espíritu. Para conocer la palabra de Dios, tenemos que estar en el espíritu. Porque hay personas que leen esta palabra. He escuchado testimonios que han leído desde Génesis hasta Apocalipsis, la han leído, pero no cambian. No se les ve un cambio. Pero cuando nosotros leemos, quizás no le hemos leído todo, pero si nosotros leemos un pedacito y lo meditamos y lo escudriñamos nosotros, en nosotros hay cambio. Nosotros realmente hay una renovación, pero cuando no, seguimos los mismos. Seguimos lo mismo como realmente nosotros como una persona común.
Y entonces cuando lo vemos, nos damos cuenta que para ver las cosas de Dios necesitamos estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu se necesita estar en comunión constante con Dios. Pero nosotros muchas veces, eso es lo que más no nos gusta. ¿A quién le gusta levantarse a las 4 de la mañana y orar? ¿A quién le gusta venirse a las 8 en punto de la mañana y estar en ayuno aquí? ¿A quién le gusta? No, y a veces anuncia y no aparecemos. Y en lo que aparecen a las 10. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros decimos creer en Dios? Si muchas veces nosotros nos exaltamos diciendo que el Espíritu de Dios me dijo, o que quizás, ¿verdad?, conocemos a Dios, pero nuestro corazón está lejos. ¿Cómo es posible? Y eso es lo que había pasado con Israel. Dice la palabra que lo llevó en el Espíritu. No lo fue a meter al cementerio. No era el cementerio, sino al pueblo de Dios. Que aquellos que decían estar vivos, pero Dios los miraba como un poco de huesos que estaban muertos. Dios, mire, si realmente Dios viniera y nos dijera realmente cómo nos ve, ¿cómo creen que nos viera? Como gente que anda en el Espíritu, o como estos huesos que no tenían espíritu. Como esos huesos que estaban allí en el campo, y dice que eran muchísimos. Y algo que me llama la atención es que dice que eran muchos huesos, y dice secos, pero después dice secos en gran manera. Porque no era que se habían muerto ayer, no era que se habían muerto el año pasado. Cuando dice en gran manera, es que venían muertos de muchísimos años atrás. Entonces aquí cabe la pregunta para nosotros: ¿estamos vivos o estaremos como esos huesos? ¿Estaremos en el Espíritu o estaremos como esos huesos secos en gran manera? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una experiencia con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Porque déjenme decirles que cuando andamos en el Espíritu, nosotros vemos cosas. Cuando nadamos en el Espíritu, nosotros tenemos dirección, porque el Espíritu es que nos corrige. El Espíritu es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando no, tenemos tiempo para otras cosas menos para la casa del Señor. Entonces nos damos cuenta que dice, ¿verdad?, que estaban secos en gran manera. Entonces, como iglesia, el buen pastor, como congregación, ¿cómo nos estará viendo el Señor? ¿Cómo nos estará viendo el Señor a nosotros? ¿Secos o secos en gran manera? Porque déjenme decirles que el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es el que nos vivifica. La mano de Dios nos sostiene cuando el Espíritu nos da vida. Pero cuando no hay deseo. Una persona que está muerta, no hay deseo. No tiene deseo. Pueden anunciar culto todos los días y no va. ¿Por qué? Porque está vacía. Porque el Espíritu Santo ya no lo redarguye. Porque el Espíritu Santo ya no lo corrige. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos vuelto altivos de espíritu. Muchas veces la altivez de espíritu ha venido sobre nosotros, y nosotros muchas veces nos creemos más que los demás.
Solo porque tenemos un cargo más, solo porque tenemos un privilegio, nosotros nos sentimos más. Y eso es lo que causa la muerte espiritual en un cristiano. Hábleme de una persona que está muerta. Esa persona no muere no más así espiritualmente, sino paulatinamente. Y nos damos cuenta que va despacio y despacio, y ya después está en contra de lo que es espiritual. Nos damos cuenta, pero déjenme decirles que dice, ¿verdad? Huesos secos en gran manera, y me hizo pasar alrededor de muchísimos, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta que Dios le hace al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y cuando nosotros realmente no conocemos los planes de Dios, cualquier respuesta podríamos haber dado. Pero este hombre sabía que la mano de Dios era la que daba vida. Este hombre sabía que el poder de Dios es que vivifica. Entonces él dice: pues yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Entonces dice la palabra del Señor, y me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Dios. Iglesia, el buen pastor, escuchemos palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que nos ayuda, las que nos corrige, las que nos dice cómo andar. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para leer, pero cuando venimos a los cultos es de poner atención. Pero ¿qué pasa en algunas veces? Nos distraemos. Muchas veces lo distraemos pensando en otras cosas. Pero si hay algo que tiene un poder, es la palabra del Señor. Por la palabra del Señor no es que subsiste la naturaleza. Por la palabra de Dios no es que se crearon los males. Entonces la palabra de Dios en nosotros es la que nos hace vivificar. La palabra de Dios es que nos hace estar vivos espiritualmente. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios es necesario que nosotros realmente también la escudriñemos. Porque la palabra del Señor es que dice, ¿verdad?, que en ellos os parece que está la vida eterna. Y entonces, si en la palabra del Señor es que está la vida eterna, entonces ¿por qué nosotros no amar esa palabra? ¿Por qué no escudriñarla? ¿Por qué no apartar un tiempo para leerla? Entonces, y tiene que ver bastante con los que anuncian la palabra también. Porque esto no es solo venirse a parar aquí. Esto no es simplemente, no, pues tengo la Biblia y ya. No es simplemente conocimiento. Es experiencia. Es algo que Dios, mientras está leyendo, Dios te hace ver cosas que si lo leemos normalmente nosotros no lo vamos a comprender. Cuando nosotros estamos escudriñando, nosotros estamos pensando justamente en la acción que se está llevando. Pero muchas veces la palabra de Dios, muchas veces de los predicadores escasean. Porque déjenme decirles, no es criticar, simplemente es decir una verdad. Pero si no están listos para la verdad, pues es su problema. Muchas veces los paramos aquí y contamos de nuestra vida. Contamos de nuestra familia. Nosotros, eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos
ha dejado para que nosotros le hagamos entender al pueblo. Porque venir de lo que yo hice años atrás, no, eso no. ¿Quién me dio el poder? ¿Quién me dio la autoridad? Porque muchas veces los predicadores exaltan que yo reprendí tantos demonios, que yo sané tantos. Realmente eso es lo que nos ayuda a la vida eterna. ¿Crecen en fe? Sí. Pero mi testimonio no les va a edificar. Es la palabra que trae vida. Es la palabra de Jehová que hace posible que el cambio en el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros podemos ver, es que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar. ¿Enseñar a quién? Aquel que no conoce el camino. Dice que es útil para redarguir. ¿Para qué? Para exhortar, para corregir aquello que no está bien. Dice la palabra de Dios que es para redarguir, es para convencer a aquel que está equivocado. Esa es la palabra de Dios. Entonces, y si yo viniera a contarles cuento, quizás ustedes me aplaudirían. Quizás ustedes estuvieran bien contentos. Pero estoy aquí no para contar cuentos. Estoy aquí para traerles palabra que dice la palabra, que es la que dan testimonio de quién, de Cristo. Es la palabra que nos hace alcanzar la vida eterna, porque dice que son las que dan testimonio acerca de Jesucristo. Porque lo único que importa es la palabra del Señor. Entonces, y dice la palabra que le dice: escuchad, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel. Y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Entonces el Espíritu Santo es que nos ayuda a estar vivos. Y entonces nos damos cuenta que dice, sigue diciendo: y profeticé pues como me fue mandado. No es lo que yo vengo a inventar, no es lo que realmente a mí me parece decirles. Si no, dice el profeta, y profeticé como se me había mandado. No le puso más. No dijo: no, pues que ahí están unos que son amigos de mí. No es que, fíjate, yo me llevo bien con ellos. No le puedo decir eso. Porque muchas veces ese es el miedo que hay. Pero cuando Dios dice, mire, viene y dice: profeticé como se me había mandado. Porque en el capítulo 2 le dice: te quieran escuchar o no te quieran escuchar, pero tú diles la palabra. Entonces nos damos cuenta que él dice que fue y profetizó tal y como se le había mandado. Y cuando es palabra de Dios, cambia. Cuando es palabra de Dios, sucede algo. Pero cuando es palabra de hombre, no sucede nada. Porque hoy en día se levantan muchos diciendo: así me dijo el Señor, así me dijo el Santo, pero no pasa nada. Pero aquí dice la palabra del Señor que profetizó tal y como se le habían mandado. Y dice que hubo un temblor. Hubo como un terremoto. Nos damos cuenta que dice que hubo algo, un movimiento. La palabra del Señor hace algo dentro de nosotros. La palabra del Señor tiene que hacer algo en nosotros. Porque venir todos los días aquí, podemos venir. Pero cuando nosotros dejamos de escuchar palabra,
seguimos siendo los mismos. Pero cuando viene y escuchamos palabra, nos vamos edificados. Cuando venimos y escuchamos la palabra, ya sea exhortación o sea un consejo, hay algo que sucede dentro de nosotros. Hay cosas que la palabra dice que aún muchas veces, ¿verdad? La disciplina a su tiempo no se siente tan buena. Dice que al presente causa dolor. Pero si hay algo que he aprendido es a decir lo que se tiene que decir. No por orgullo, no por vanagloria, no para que me aplaudan, no. Sino por, como dice la palabra, que a nosotros nos ha puesto como atalaya para su pueblo. Y si no lo digo, pues la sangre de los demás correrá sobre mi cabeza. Pero si yo lo digo y si el impío no se apercibe, es culpa de él. Entonces nos damos cuenta que dice que hubo un terremoto, que hubo un temblor sobre aquellos huesos. Hubo un cambio, hubo una acción. Hubo algo que dice que aquellos huesos, cuando escuchan la palabra del Señor, no se quedaron allí mismo tirados. Cuando aquellos huesos escucharon al profeta decir, así dice el Señor, hubo movimiento. Hubo un movimiento donde dice que se levantaron porque estaban desordenados y dice que se juntaron. Cada hueso con su hueso. Imagínense, si hay algo que me llama la atención es que muchos huesos todos se parecen, pero no se juntaron así desubicados. No. Cada hueso con su hueso. Todos los huesos se parecían, sí, pero no se confundieron. Porque era palabra del Señor. Porque era palabra de aquel que los había hecho. Y muchas veces nosotros escuchamos palabras del Creador, pero en nosotros no sucede nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Quizás porque realmente el que de donde viene nosotros decimos, no, pues ¿quién es él? O porque realmente nuestro corazón está demasiado duro que escuchamos y somos como Israel que dice que teniendo oídos no oían, que teniendo ojos no veían. Entonces puede suceder las cosas, pero como aquí era la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Así dijo Jehová. Y aquellos huesos se movieron, aquellos huesos buscaron de dónde eran y se armaron. Y se armaron y dice la palabra del Señor, pero que se armaron bien bonitos, pero no había en ellos espíritus. No, miren, muchas veces nosotros los vemos tan bonitos, pero carecemos de espíritu. Nos damos cuenta que dice que aquellos huesos se armaron, aquellos huesos se juntaron cada uno y dice la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Pero no había espíritu. Nosotros ahora en día estamos bien formados con los huesos. Tenemos carne, tenemos tendones. ¿Hay en nosotros espíritu? ¿Hay en nosotros espíritu? Pero dice, ¿verdad?, que no había en ellos espíritu. Y cuando no hay espíritu es un muerto caminando. Y cuando no hay espíritu es un muerto. Simplemente vemos el bulto. Es como una estatua que está allí pero no tiene movimiento. Que está allí pero no cambia. No hace nada, pues. Pero el que tiene espíritu glorifica al Señor. Pero el que tiene espíritu se goza.
El que tiene espíritu empieza a adorar y empieza a cambiar el ambiente en los cultos. Pero usted siéntese, usted ya ha ido a los muertos, ¿verdad? Se ha puesto a la orilla de la caja. ¿Qué movimiento hay en una caja de muertos? ¿O le he escuchado siquiera quejarse? No. Muchas veces estamos así. Muchas veces es la realidad de la iglesia. Porque después que le hace ver todos estos huesos, le dice el Señor al profeta y le dice: esos huesos no era un cementerio, esos huesos es la casa de Israel. Entonces, si lo vemos, ¿verdad? Realmente que Dios estaba viendo simplemente un poco de hueso, pero si hay algo que les voy a decir es que Dios tiene el poder para levantar al caído, para levantar nuevamente a aquel que un día, ¿verdad?, dejó y se dejó ganar la batalla. Entonces es allí donde lleva la palabra y dice que le dijo: profetiza sobre el espíritu. Y aquel hombre profetizó y le dice: sopla de los cuatro vientos y llena. Y aquí dice: aquellos huesos se llenaron de espíritu. Aquellos ya no eran huesos secos, sino eran personas que se alegraban, personas que glorificaban a Dios. Pero es cuando hay espíritu. Es cuando está el espíritu. Lo dice la palabra, que les profetizó nuevamente tal como se le dijo. Y le dice, ¿verdad? Sopla sobre estos huesos y vivirán. Les dio vida. Dios, ¿verdad?, les estaba llevando que según ellos ya no tenían esperanza. Según ellos ya no podían regresar a su ciudad. Pero ellos habían perdido la esperanza. Pero Dios siempre estaba pensando en ellos. Dios siempre había pensado en una restauración. Por eso es que si nosotros hemos sentido que nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros, hoy es el día que nosotros podemos atender esta palabra y decirle: Señor, no he pagado el precio, pero hoy quiero empezar nuevamente. Señor, quizás me descuidé, pero hoy quiero empezar nuevamente. Quizás muchas veces las heridas de la vida nos han hecho apartarnos y esperamos, ¿verdad? Y muchas veces las esperanzas se han ido, ¿verdad? Que antes, ¿verdad?, no sentía la presencia de Dios, pero hoy ya no la siente. Hoy pueden comenzar. Porque Dios sí levanta al caído. Porque Dios sí atiende al humilde. Pero aquel que es altivo, que dice la palabra, lo mira de lejos. Entonces le dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que aquellos huesos comenzaron a tener vida. Solo era una profecía. Esos huesos duraron 70 años allí. El pueblo de Israel duró 70 años en el cautiverio. Pero luego se cumplió esa profecía, donde regresaron a Israel. Y lo primero que hicieron cuando regresaron era ver dónde estaba el templo. Y el templo estaba destruido, pero dicen que aquellos fueron a buscar dónde estaba el lugar santo y empezaron a construirlo nuevamente. Empezaron, no había altar, pero aquellos iban sedientos. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Cómo venimos? ¿Cuál es nuestra actitud? Otro domingo más y más que en la mañana. Me va a tocar levantarme más de mañana. No, dice que este pueblo llegó y nomás vio que a donde estaba, dice que allí empezaron a celebrarle culto a nuestro Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que
que Dios les dio espíritu y vivificaron. Aquellos hombres, aquellas mujeres cobraron la vida y la esperanza y la fe creció en ellos. Entonces puede ser que estemos pasando procesos. Puede ser que haya una enfermedad en nosotros que nos han dicho: de esa no te vas a levantar. Quizás a nosotros nos han dicho: es que tú tienes una enfermedad terminal. Pero déjenme decirles que la mano de Jehová tiene el poder de hacerlo. La mano de Jehová tiene el poder de sanar, de llevar, de hacer milagros en todo aquel que se humilla delante del Señor. Tiene el poder y la autoridad de poder levantar a aquel que siente que ya está destruido. Porque Pablo dice que estamos siendo perseguidos pero no angustiados. Pablo dice: estamos derribados pero no estamos destruidos. Cuando nosotros estamos esperando, nosotros tenemos la esperanza que la mano de Jehová va a venir. Sigamos esperando. Sigamos esperando. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo la mano del Señor va a venir y nos va a sacar de cada proceso. Y si no fuera así, que puede ser que nos muramos. Pero dice la palabra que el Señor Jesús nos guiará más allá de la muerte. Nos guiará, ¿verdad? Y realmente esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros debe estar en su corazón. Y por eso es que hay que esforzarse. Por eso es que hay que hacer lo que realmente le agrada al Señor. Así que hasta aquí es la meditación de esta mañana, y que el Señor les bendiga a todos. Gloria sea el nombre del Señor.